Evangelio de Marcos, desde San Marcos, en el capítulo 4, a partir del capítulo 26 hasta el 29, del versículo 26 hasta el 29. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29. Cuando estén todos, ya con la palabra durante el conocimiento de Dios. Amén. 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 ¿Estamos todos? Amén. Amén. Pido disculpas por no proyectar la palabra, pero no puedo hacerlo. No puedo dar la doctrina. Pero ya estamos tomando. No tengo todavía la persona, porque la que pudiera, los que pudieran ser esos que son mis sobrinas, están, son jóvenes, tienen que salir a recibir la palabra en el ministerio de jóvenes, por lo tanto, pero yo creo que la sobrina Gaby, para cuando tiene 20 años, ya va a salir de los jóvenes y va a poder entrar. Entonces, podemos proyectar la palabra. Leemos en la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 23. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Aquí, versículo 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva frutos la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Y leo el último versículo, el 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoja, porque la siega ha llegado. Gracias, Padre. He titulado esta doctrina poderosa en la palabra. La palabra, esta parábola, que es la parábola del crecimiento, se encuentra solamente en el Evangelio de Marcos. En los otros evangelios no se encuentra esta parábola. Esta parábola está dentro de las parábolas que dio Jesús acerca del crecimiento de la semilla, la parábola del sembrador y la parábola de la semilla de mostaza. Y también se encuentra la parábola de la lámpara, toda la escondido a la luz de Dios. Esta parábola, como se llama en el texto base, antes leído, se encuentra solamente en este evangelio. El Señor Jesucristo, hablando, se relaciona con la palabra y determina, ¿verdad? Y enseña las buenas nuevas, determina y enseña las buenas nuevas de salvación. Podemos considerar en esta palabra tres aspectos resaltantes que se ven identificados en cada uno de los versículos. Esta parábola es la primera parte en el versículo 26, cuando decía además acerca del reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Esta primera parte de la parábola evidencia la soberanía de Dios y la divulgación del Evangelio. En el capítulo 27 podemos ver la parte de la redención de la humanidad caída. Y en el versículo 29 podemos ver lo que todos estamos esperando: la venida del Señor, el arrebatamiento y la separación del trigo y la cizaña. Porque estamos juntos, pero no recuerdo. Todos, no todos los que estamos, somos y todos los que estamos, somos. Ok, el versículo 26. Vamos a empezar por analizar, tratar de estudiar y de desglosar cada uno de los versículos para determinar y puntualizar los aspectos que acabamos de mencionar. Versículo 26. La soberanía de Dios y la divulgación del Evangelio. En el versículo 26 leemos la palabra que se tradujo como reino. Se escribió reino, pero realmente esa palabra viene del griego basileus. La palabra griega que se utilizó y que se tradujo como reino es basileus. Y basileus significa cimiento del poder, soberanía.
Jesús, como él sabía que las personas tenían que, él tenía, como para poder explicar la magnificencia y el poder de Dios, él tenía que buscar figuras, lo que se llaman las figuras retóricas, las figuras que le permitían a él que un pueblo entendiera la magnitud y profundidad de cada uno de los mensajes que él estaba dando. Y por eso asocia esa soberanía, ese cimiento de poder en el hombre que es la semilla en la vida. Esa expresión hecha es una expresión que viene del latín dar, que significa lanzar. La parábola no habla de sembrar en la tierra per se como si fuese como la palabra del sembrador que habla aquí también. No. Aquí es lo que está tratando de decir, y todo lo que expresa la palabra, que la palabra de Dios, la soberanía de Dios, él la estaba lanzando, él tenía como el cimiento, el poder de Dios a la tierra, a lanzar con ímpetu, con fuerza, con la pasión que él tenía, porque la palabra y el conocimiento del reino de Dios llegara a cada uno de los seres que lo estaban escuchando en ese momento. Que solamente el que lo sintiera en el corazón, el que persiguiera, por eso es que la palabra de Dios dice, el que tenga oídos que oiga, y nada está, todo está descubierto a la luz de Dios. Quiere decir que lo que estaba tratando a través de la parábola era identificar, que fueran su espíritu y no sus mentes, que estaban totalmente llenas de legalismo, la que les permitiera conocer la profundidad de la soberanía de Dios y de cómo la palabra iba a ser el único medio, el único conducto para que una humanidad caída pudiera ser restaurada. Entonces, esa palabra significa, imagínense, lanzar con violencia, con ímpetu, con pasión. Luego dice la semilla. En casi toda la palabra, cuando se usa la palabra semilla, se identifica con la palabra esperma. Pero en este caso, se utiliza la palabra esporo, que significa, de ahí viene la palabra espora. Es una semilla que no toca suelo, sino que se expande, que es el viento. Recuérdense cuando él está hablando con Nicodemo que dice, porque nadie sabe de dónde viene y hacia dónde va el viento. Entonces él asocia la palabra, el poder de la palabra, con las esporas, porque esa palabra iba a tener un efecto de cubrir. Y cuando dice cae en la tierra, la palabra, el término que se utilizó ahí para tierra era globo, mundo. No era la tierra per se como el agricultor, era esa palabra que cada vez él estaba enseñando, cada vez que él lanzaba una palabra, esa palabra estaba teniendo efecto a nivel de todo el mundo y que iba a ser difundida como el viento, iba a llegar a todas partes, porque actualmente en aquel momento la palabra apenas estaba siendo enseñada, pero en este momento en el siglo XXI yo creo que no hay ninguna parte en el mundo que no sepan que Jesús existe. Tanto así que si no lo conoces por la parte del conocimiento de la palabra, lo tienes que conocer porque cuando leen historia dicen antes y después de Cristo. Porque fue el único ser que pudo partir la historia, el antes y después. Y después, el que dividió al mundo, el tiempo y la historia, podía centrar esta palabra solamente con proclamarla, como lo hizo el que canto durante estos 3 años. Que lo único que hizo fue proclamar la palabra, proclamar el reino de Dios, que era el poder y la soberanía de Dios, estaba en la tierra, porque Él era el hombre, Él era el Hijo del hombre, el que llegaba a esa tierra para cumplir una promesa, que haré Padre de nación, de multitudes, porque tú en ti estás mi generación, esa generación que estamos hoy, actualmente en todo el mundo, y cada día crece más y más y más el pueblo de Dios. Amén. Okay. Eso sobre la semilla lo podemos confirmar y búsquenlo en Lucas 8:11, cuando, a pesar de que esta parábola tiene una belleza, no tiene concordancia, es la única palabra que no tiene 8:11, Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola
La semilla es la palabra de Dios. Exacto. En este caso, por lo que significa la palabra de Dios es la semilla. Y eso fue lo que vino Jesús a sembrar. También lo podemos ver en Mateo 28, 19. Que dice, yo lo voy a leer, lo estoy ir buscando, pero como el tiempo corre, ¿verdad? Y son muchos versículos. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Exactamente. Igual en Mateo le digo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde que Él llegó y siempre esta palabra, jamás ha dejado de estar con nosotros. Amén. Él vive y reina en este mundo, porque este mundo es creación de Él, y Él no iba a permitir en ningún momento que su creación se perdiera. Por lo tanto, Él está aquí por los siglos de los siglos hasta que venga y nos vayamos con Él. Porque yo voy a ir con Él. Amén. No sé ustedes, pero yo creo que yo me voy con Él, estoy segura de eso. Vamos al versículo 27. Y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que Él sepa. Aquí se vuelve a manifestar la soberanía del Señor. Nosotros somos hijos de Dios, lo sabemos, sentimos su presencia, sabemos cómo crece cada día dentro de nosotros más y más, pero no sabemos cómo. Es el gran misterio del poder del Espíritu, de que sabemos que si lo dejamos, si toca la puerta, lo dejamos entrar, y Él se convierte en nuestro director, en quien cada una de estas cosas, Él va a hacer lo que tiene que hacer en el propósito de cada uno de nosotros. Amén. La redención, en esta parte, en el versículo 27, cuando habla duerme y se levanta, está plasmada la redención de la humanidad caída. En este versículo el hombre, antes de recibir la palabra y que crezca en él, está dormido, está recargado, no tiene noción de su existencia, respira pero no vive, camina pero anda muerto, porque estábamos, o los que nos están afuera están sumergidos en una cantidad de situaciones, de impresiones, sentimientos, emociones, adicciones, porque no solamente la adicción puede ser el alcohol, la droga, porque hasta la fornicación es una adicción, la lujuria es una adicción, la mentira, la mentira llega a un punto que los psicólogos la han denominado mitoncismo. Hay el cleptomanismo, las personas que roban por impulso, es mitómanos, son cleptómanos. Hay personas que son infieles por naturaleza, no saben ser fieles, no saben, su condición de pecado no les permite vencer esas adicciones, esas que mucha gente las llama debilidades, pero realmente son adicciones. Ok, continúo. Vive como un letargo, sumergido en la oscuridad, que lo representa la noche, cuando dice duerme, se levanta, noche y día. La parte, el término noche significa que está en la oscuridad. Está en la oscuridad el hombre, pero una vez que recibe la palabra, él se levanta. Cuando él recibe la palabra, se levanta. Este término, levanta, en griego significa egeio, que significa hacer acopio de todas las facultades de un hijo de Dios, despertar al propósito de Dios, a levantarse de la enfermedad, de la muerte, de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, de la no existencia. Amén. A tener plena conciencia de su identidad y de su propósito. Por eso es cuando habla de vestir, se levanta, sí, pero el término es serio. Yo no les voy a explicar lo que significa
pastillita de cora, lo del diploide, los aloides, porque no voy a leer por la parte de la boca. Porque esto lo podemos ver en Primera de Pedro 1:23. Que lo leo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. El 24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Por eso es que dice, duerme, se levanta. De noche está en la oscuridad, de día está en la luz, en la palabra de Dios. Aprendemos también que el Señor enseñó que el poder de Dios no se manifiesta de forma inmediata, sino que lo haría según el horario establecido por Dios mismo. Todavía ni siquiera Jesús sabe cuándo viene. Él sabe que viene, pero no sabe ni el tiempo ni la hora. Y en el momento en que el Señor diga, baja por tu pueblo, baja por tu iglesia. Mientras tanto tenemos oportunidad de entrevistarnos en este grupo. Del mismo modo que la semilla sembrada no da fruto inmediatamente. La palabra llama también nuestra atención sobre el hecho de que los cambios en el hombre no dependen del mismo, que de hecho no llegan ni siquiera a entender la forma en que la semilla puede crecer. Porque ¿qué dice? Crece sin que esté razón. Nosotros no sabemos, lo sentimos, lo percibimos, tenemos una noción de lo que puede ser la transformación que el Señor ha hecho en nosotros. Pero no tenemos la vivencia hasta que sentimos realmente un cambio que nos lleva a cumplir lo que Dios ha establecido, que es a llevar el Evangelio, a darle amor a todos, a tener amor al prójimo, a amar a sus hermanos, mientras esas características no hacen regla continua en nosotros, estamos en el proceso de Cristo, que va a ser hasta que Cristo venga. Esto lo podemos notar en Hechos 15:11. Y dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que Él. En Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve. No, si la esperanza se ve, no es esperanza lo que se trata aquí, porque lo que se ve, ¿a qué será? Nosotros debemos vivir gracias al Señor, nos da siempre esa hambre de esperar, de saber que hay algo más, algo mejor, porque cada día cada vez que escudriñamos más las palabras, vivimos de acuerdo a lo que era establecido, nosotros saboreamos el cambio, cosas buenas que nos llegan cada día, pequeñas cosas, es decir, que las cosas que el Señor manifiesta en nosotros día a día son así perfectibles. Una sonrisa, hasta una manera de hablar. Entonces lo tenemos que cambiar. Yo no hubiera dicho eso, pero de hecho, no estoy haciendo. Dios mío, ¿de dónde salió? Salió de este crecimiento, de esta madurez. En el versículo 28 nos habla del proceso de formación de un hijo de Dios. Ese proceso que crece, pero no sabe. Eso crecer de etapa en etapa. La vida del cristiano es una escalera. Antes de nacer de nuevo, estamos en el suelo. Cuando recibimos a Cristo y seamos nuevas criaturas, sus hijos, dependiendo de la disposición de nuestro corazón, a los hijos de Dios pues nos perdonan, eso no lo sabemos. Y empezamos ese proceso. Lo primero que hace es el nuevo nacimiento. Lo primero que esa semilla refleja en cada uno de nosotros es el nuevo nacimiento.
Por eso dice, habla de la guerra. Lo primero que aflora es el niño, el recién nacido espiritual, no importa la edad cronológica que tengamos, para Dios nosotros somos niños. Somos chiquitos, somos pequeñitos predilectos. Y esto lo podemos ver en 2 de Corintios 5:17, todos conocemos ese versículo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas de esta casa, todas las cosas cada cuando recibimos a Cristo, esta semilla se siembra y empieza a fructificar. Nosotros no, entonces, en el principio decimos, no la vemos, pero ella está creciendo. Ella se está fortaleciendo, como a través de la palabra, en la oración, en los ayunos, en la obediencia, en congregarnos, en estar cónsonos con la misión de la congregación en la que estamos, en la medida en que amamos a nuestros hermanos, nos los visitamos, y toda esa cantidad de pequeñas aristas que todavía tenemos nosotros en cada uno, en mayor o menor grado, pero todos las tenemos. El que diga que no las tiene, está haciendo que no lo diga. Pero todos tenemos algo con lo que apoyar. Uno en mayor grado, otro en menor grado. Pero la misma situación, porque cada vez que nosotros vemos un hermano y algo nos desagrada, es lo que nosotros mismos tenemos. Lo que más nos desagrada de un hermano es por el pie que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque es el espejo, es el reflejo de mi vida. Y no me agrada. Entonces prefiero echarle la culpa al hermano y no mirar dentro de mí y tratar de eliminarlo y de ayudar si mi hermano lo tiene a que salga a través de mi experiencia, porque en la medida en que yo logro vencer cada una de estas debilidades, estas pequeñas, el Señor me da la autoridad para poderla combatir y ser el medio para que otros puedan vencer, para edificar, porque tenemos, nosotros solamente podemos edificar a alguien cuando tenemos la autoridad sobre un área en la cual nosotros hemos vivido y la hemos logrado vencer. Puede ser que Jesús tiene toda la autoridad, porque Él era el Hijo del Hombre, pero el Dios sin pecado. Él venció todo. Ok, esto también lo podemos ver en 1 de Pedro 2:2. Cuando esa semilla empieza a crecer, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dos. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. Esa semilla que tenemos que alimentarla a través de la lectura de la palabra, constantemente, continuamente, insistentemente, con violencia, con pasión, con denuedo. No importa que tengamos sueño, no nos acostemos sin no tener la palabra. No importa que tengamos algo que hacer, leamos la palabra a levantarnos. No solamente llorar, hay que leer la palabra. Por lo menos aprendemos de memoria el Salmo 23 y declararlo todas las mañanas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por valle de muerte, sobre la muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vas y tu caerás me pondrán aliento. Tú te salgo, Señor, pero voy contigo. Y tú me traes de nuevo a mi casa sano y salvo. A través de ese salvo salimos y entramos y nos mantenemos protegidos bajo las alas de nuestro Señor. El segundo aspecto es, después del nuevo nacimiento, viene el proceso que dura hasta el final de nuestra vida, sino que el Señor no ha llegado o cuando nos requiere. La santificación es un proceso continuo. Eso va subiendo también. Eso subimos los 2 meses de año de nacimiento y ese va de peldaño en peldaño. Etapa superada hasta un otro nivel, otro peldaño, que te da la altura del crecimiento espiritual que cada uno tenga.
que cada uno logre. Porque al vencer pruebas, dificultades y aflicciones, en la magnitud del crecimiento, también vamos teniendo pruebas, también, acorde a ese crecimiento espiritual. Porque el crecimiento, porque la palabra dice, al que más se le da, más se le da. Entre más conocimiento tengamos, que espero el Señor de nosotros, así será los escalones que tenemos que avanzar. En la santificación lo podemos ver en Romanos 6:22. Porque la palabra es clara, la palabra nos dice cuáles son los medios que nosotros debemos utilizar para alcanzar ese estado llamado salvación. En Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado, el nuevo nacimiento. ¿Correcto? Y hechos siervos de Dios, ahora somos hijos, no solamente siervos, somos hijos, coherederos con Cristo Jesús. Amén. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sin santificación no hay vida eterna. También esto lo podemos ver en Levítico 20:26, cuando dice, habéis pues de serme santos. Es una exigencia del Señor, porque Él es santo. Él no puede tener hijos, herederos, que no tengan las características de su Padre, el ADN de su Padre, y el ADN de su Padre es santidad. Y sin santidad no podemos ver a Dios. No tendremos oportunidades, por eso es que la lucha, hermano, no es, como dice la palabra, carne y sangre, no es luchar contra esa parte almática que nosotros tenemos, que nos lleva a transgredir los lineamientos que el Señor ha establecido y dejado en su palabra para cada uno de nosotros. También lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, ¿qué significa la voluntad? Es tu deseo, es lo que quiere, lo que Él, no que Él lo necesite, porque Él es soberanía, no hizo porque Él no hizo. Pero Él quiere que todos nosotros, que esa creación que Él hizo, esa perfección llamada ser humano, porque cada uno de nosotros, dentro de la estructura cromosomática que cada uno tiene, producto de la herencia, de los cromosomas de un padre y un padre que se reflejan genéticamente en nuestro aspecto físico, mental y hasta sentimental, son perfectos. Como ser humano, como ente, somos perfectos. Armónicamente perfectos. Amén, amén. Y eso es lo que Él desea. Deseamos santos para que podamos ver su gloria. Porque no tiene tantas promesas, tantas recompensas en ese reino, que no importa lo que estemos viviendo en este y las pequeñas aflicciones que podamos tener, cuando podemos tener una vida eterna de plenitud de gozo al lado de nuestro Señor, eternamente, y vivir gloriosamente de todos aquellos mandares de vivir las horas, imagínense las horas del Cordero. Yo quisiera también, yo voy a estar en la boda. Amén. Yo no sé quién quisiera despreciar ese gran tesoro que el Señor nos da. Por lo tanto, para alcanzar esa santidad, dice, ¿cómo la alcanzar? Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:4, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia.